Muy buenas noches. Continuamos con el estudio del deseado de todas las gentes y vamos a repasar hoy el capítulo 85. Espero que se encuentren bien, su servidor bien, gracias a Dios, tanto yo como mi familia, y les extendemos un saludo a cada uno de ustedes. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por todas tus bendiciones. Hoy es miércoles, noche de oración, y queremos, Señor, meditar en tu palabra. Y si hay alguna petición, Señor, que hay en el corazón de los oyentes, algún agradecimiento, Señor, todo lo traemos ante ti para que tú lo contestes y lo recibas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Tu bendición imploramos. Por Jesús te lo pedimos todo. Amén. El capítulo de hoy se titula De nuevo a orillas del mar. Y dice en el primer capítulo, en primer párrafo, página 749, Jesús había citado a sus discípulos a una reunión con él en Galilea. Y poco después de terminada la semana de Pascua, ellos se dirigieron sus pasos hacia ella. Su ausencia en Jerusalén durante la fiesta habría sido interrumpida como defecto de herejía, por lo cual permanecieron hasta el fin. Pero una vez terminada la fiesta, se dirigieron gozosamente hacia su casa, para encontrarse con el Salvador según él lo había indicado. Jesús, de alguna manera u otra, había hecho una cita con los discípulos. Dice este capítulo que eran 7 los que se encontraban. Por alguna razón, otros se habían dispersado, pero eran 7 discípulos. Ahora, tú has ido a un evento donde sabes que enseguidita sigue un evento muy importante y estás en el evento, pero a la misma vez no disfrutas del evento porque tu mente está en que vas a ver a alguien que tú quieres ver, te vas a dar en encuentro con alguien que añoras ver. De esa manera se encontraban los discípulos durante esta fiesta de la Pascua. Jesús les dijo que se quedaran hasta que terminara la Pascua para que no fuera motivo como de herejía o como de falta de cortesía de salir antes de la fiesta. Eran 7 los discípulos que después se dirigieron y cuenta que iban con ropas humildes, y también se nos dice que no habían estudiado en la escuela de los profetas, pero habían estado con Jesús 3 años y estaban llenos de conocimiento. Quiero decirles que de Jerusalén a Galilea hay 123 kilómetros. Para que tengan una idea, es como de aquí, de Loma Linda, más allá de Los Ángeles. Los Ángeles está 50, 55, un poquito más allá de Los Ángeles, caminar. Así que era una larga caminata. Sin embargo, no especifica, pero hubo un momento donde se subieron en el barco, quizás, en la lancha. Así que ellos iban rumbo al mar de Galilea. Se le llama mar, pero en realidad no era mar. Era un lago. Hasta el día de hoy ahí está ese lago. Llegan al lugar y empiezan a recordar, a tener memoria. Memoria porque ahí habían pasado hermosos momentos. Habían estado en una tempestad, no era tan hermosa, una tempestad que casi les cuesta la vida, pero lo hermoso es que Jesús los salvó.
de esa tempestad, los salvó de la muerte. El mar de Galilea es un lugar muy precioso, porque a pesar de que todo es desierto ahí, el lago es muy, muy bonito, o mar, como le queramos llamar, muy, muy tranquilo. Ciertas partes del mar son desérticas, pero una buena parte tiene mucha vegetación, muy verde, hay árboles. Tuve el privilegio de estar allí hace aproximadamente un año, es muy hermoso el lugar. El lago es muy, muy bonito. Entonces llegaron ellos allí y comenzaron a hacer memorias de cómo Jesús los había salvado de aquella tempestad. Cómo Jesús les había dado de comer a aquella multitud. Más de 5,000 personas. Y Capernaum está cerca de ahí. Recordando todos los milagros que hizo Jesús en Capernaum. Y sobre todo, recordando las palabras de Jesús. Los consejos, sus palabras llenas de ánimo. Y ahí estaban recordando, pero aparentemente les dio hambre. Y Pedro, que era un pescador, les invitó para ir y pescar. Aparentemente tenían una barca allí y entonces suben al bote y van mar adentro para ir a pescar. Se nos dice que la noche estaba hermosa. Era una noche tranquila, llena de quietud, no había casi olas. Una noche perfecta para pescar. Así que se meten al mar a pescar. Y mientras están en el mar, están reflexionando sobre su futuro. Recordando a Jesús, pero a la misma vez reflexionando, ¿y ahora qué va a ser de nosotros sin Jesús? Así que estuvieron platicando y trabajando toda la noche, pero dice, sin éxito. No pescaron ni un solo pescadito. Al amanecer, comenzaron a irse a la orilla. Y mientras se iban acercando a la orilla, vieron a lo lejos que estaba un extraño. Y antes que ellos llegaran ahí, el extraño les preguntó, ¿tienen algo de comer? Y ellos contestaron que no. Tristemente no habían pescado nada. Y Jesús les dice estas palabras: mozos, jóvenes, echar la red a la mano derecha del barco. Por alguna razón ellos obedecieron. Bueno, quizás se la de saber. Un poquito más de pescar. La echaron a la mano derecha. Aunque ellos sabían, no era hora para pescar. Y tampoco era el lugar, porque estaban en la orilla. Echan la red a la mano derecha. Y se llena de pescaditos. Se llena esa red. De pececitos, se llena. Tanto así que la querían sacar la red y no podían, porque estaba pesadísima. Al mismo tiempo, enfrente de la barca estaba Juan y Pedro. Y Juan como que se talla los ojos. Y se da cuenta que es Jesús, que es el Mesías. El mismo que había muerto en la cruz, el mismo que habían sepultado, es el mismo Jesús.
Y ya se escuchaba que pues él había resucitado y él se da cuenta que Jesús verdaderamente ha resucitado. Y da un grito de alegría. Y Pedro también se pone a ver y se da cuenta que realmente es Jesús. Me gusta mucho lo que dice este capítulo. Dice que Pedro estaba tan contento que brincó de la barca al agua y comenzó a nadar. Mientras los otros discípulos jalaban la red, él no había tiempo que perder. Él quería llegar con su maestro. Se tira al agua con aquella felicidad para encontrarse con Jesús. Jesús invitó a los 7 a comer. Pero dice en la página 750. Los dominaba una misteriosa reverencia y en silencio miraban al Salvador resucitado. O sea, un silencio, una mezcla de sentimientos porque lo habían negado a Jesús, pero le daba mucho gusto verle. No sé si te ha pasado a ti cuando alguien se va de viaje y tú lo esperas con ansiedad. Y cuando la persona llega, comienza a contar cómo le fue y tú te callas porque quieres ser todo oídos, todo ojos para ver y escuchar a la persona. Así se encontraban estos discípulos con una reverencia y un respeto que los dominaba mientras escuchaban las palabras de Jesús. Pero quiero llegar a la cita más hermosa de este capítulo, que está en la página 751. Y yo siempre me había hecho la pregunta, ¿y por qué Jesús les pidió que echaran la red a la derecha? ¿Por qué no a la izquierda? ¿Por qué no atrás de la barca? ¿Por qué no enfrente de la barca? ¿Por qué a la derecha? Escucha la cita. Y Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red hacia la derecha del barco. De ese lado estaba él, en la orilla. Era el lado de la fe. ¿Qué te parece? Porque era el lado de Jesús y era el lado de la fe. Ahora recuerda que ellos habían pasado toda la noche sin éxito. Para mí eso me está diciendo que yo puedo pasar toda mi vida, haciendo las cosas a mi manera, pero sin éxito. Es cuando hace las cosas en el nombre de Jesús, como Jesús lo manda, como Jesús lo ordena, como Jesús te lo pide. Que cuando tú haces las cosas por fe, el Señor te bendice, porque estás del lado donde está Jesús, el lado de la fe. Continúa más abajito, el Salvador les dio la oportunidad de recobrar la confianza de sus hermanos. En la medida de la posibilidad, eliminar el oprobio que había traído sobre el Evangelio. Ellos habían traído un oprobio con su testimonio al Evangelio, pero Jesús les da la oportunidad a los 7. El enemigo sin duda estaba enojado
enojado porque era un encuentro, una cita muy especial a orillas del mar. Página 753. Perdón, 52. Después Jesús habla con Pedro, a solas. Y dice, 3 veces había negado Pedro abiertamente a su Señor. Y 3 veces Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Las mismas veces que él lo negó. ¿Por qué? Porque Jesús quería sanar esa herida. En la página 753. La manera en que el Salvador trató a Pedro encerraba una lección para él y sus hermanos. Les enseñó a tratar al transgresor con paciencia, con simpatía, con amor y con perdón. Aunque Pedro había negado al Señor, el amor de Jesús hacia él no vaciló nunca. ¿Qué más podemos decir de Jesús? Cuando le negamos, Él nos busca. Y su amor nunca vacila. Jesús estuvo a solas con Pedro un rato, porque había algo que deseaba comunicarle a solas. Es poquito lo que sabemos de esa plática que Jesús tuvo con Pedro, pero yo creo que sabemos lo principal. Lo demás, Pedro nos lo contará en el cielo. Pero la lección que Cristo le había enseñado a orillas del mar de Galilea, la conservó Pedro toda su vida. ¿Qué pasó allí a orillas del mar? Jesús restauró a sus discípulos. Se nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Y ahora una palabra para ustedes los ancianos en la iglesia. También yo soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. ¿No fueron estas las palabras que Jesús le dijo a Jesús le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y por último, apacienta mis ovejas. Y ahora Pedro este mensaje lo guardó toda su vida. Ahora que él está por despedirse, él nos da ese consejo a las personas de aquel entonces y a nosotros también. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Jesús hizo una cita al lado del mar de Galilea con los discípulos. Ahí los restauró. Pero Jesús tiene una cita también con nosotros en el cielo. Jesús va a venir por segunda vez. Y Jesús nos pide que estemos de parte de la fe, de parte de su lado, y que cuidemos de la grey, que cuidemos unos de los otros. Los tiempos que se avecinan no se nos promete que van a ser más fáciles, sino más difíciles. Pero siempre estar con el Señor y cuidarnos unos a otros. Que Dios nos bendiga en esta noche. Oremos.
Bendito Padre, gracias Señor por todas tus bendiciones. Gracias por ese encuentro que tuviste tú con los discípulos y que es una demostración de tu amor incondicional hacia nosotros. Perdónanos, Señor, todos nuestros pecados y líbranos del mal. Y, oh Dios, ayúdanos siempre a echar la red de tu lado, del lado de la fe. Y también, Señor, de predicar tu palabra, de dar buen testimonio. Con tu ayuda sabemos que lo podemos hacer. Tu bendición imploramos. Por Jesús te lo pedimos todo. Amén. Que pasen muy buenas noches y contento de estar con ustedes de nuevo.